Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por su presencia. Agradecemos la participación de las doctoras María Eugenia Arrieta y Mariela Ferranzano, coordinadora y subcoordinadora de Asuntos Societarios y Administrativos del Ministerio de Transporte, al doctor Piana también por toda la colaboración que nos ha brindado para la realización de este seminario. Y vamos a dar comienzo a una nueva jornada que hemos denominado Gestión Jurídica de la Pandemia, para coordinar los esfuerzos que está realizando el Estado Nacional en esta materia, y sobre todo los enfoques jurídicos que cada una de las áreas integrantes del cuerpo de abogados y de los servicios de apoyo están dando para el mejor desenvolvimiento de todas las oficinas y agencias intervinientes en este tema. La inquietud nació como consecuencia de una actividad que viene desarrollando la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, en coordinación con los servicios jurídicos integrantes del cuerpo, que nos han sugerido abarcar algunas temáticas específicas, sobre todo para conocer y dar coherencia al accionar del Cuerpo de Abogados del Estado en una materia tan compleja como ha sido esta emergencia sanitaria. Hemos desarrollado ya varias jornadas con la actividad que ha presentado, que ha presentado cada una de las áreas, desde la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Vialidad, Migraciones, en fin, todas las áreas que han tenido el Ministerio de Salud, que han tenido una participación relevante y que han debido afrontar esta emergencia sanitaria, no solamente desde el ámbito administrativo, sino también desde los aspectos de los requerimientos judiciales que se han originado. Hoy nos van a acompañar, como ya dije, las doctoras Arrieta y Ferranzano, que nos van a ilustrar sobre todo aquello que ha acontecido en el área del Ministerio de Transporte bajo su competencia. Así que le voy a ceder la palabra a las doctoras. Como bien saben, la vuelta a la presencialidad también ha significado que mucha gente que se ha inscrito en el seminario esté participando por YouTube o por otros canales alternativos, ya que resulta a veces complejo asistir por esta vía, ¿no?, a esta reunión Zoom. Pero de todas maneras, aquellos que están presentes y quieran formular alguna pregunta al finalizar las exposiciones, podemos hacerlo en forma verbal. Y si no, aquellos que están participando por YouTube lo pueden hacer al correo electrónico que les ha remitido la doctora Chiara, que nos va a acompañar y nos va a asistir en ese campo, y le trasladaremos entonces las preguntas a las doctoras para que ellas nos completen la información que puedan aportar para satisfacer esas inquietudes. Nada más, hecha esta presentación, les voy a ceder la palabra entonces a las doctoras Arrieta y Ferranzano, para que ellas se presenten y nos digan cómo quieren comenzar su exposición. Doctoras, tienen la palabra. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo soy Eugenia Arrieta, formamos parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Transporte.
soy coordinadora de asuntos societarios y administrativos. En primer lugar, agradecemos la invitación y obviamente quedamos a disposición ante cualquier pregunta que hagan, nos la envían y tratamos de resolver todas las inquietudes. Gracias, Euge. Sí, soy la subcoordinadora de Euge, formamos parte del equipo de jurídicos del Ministerio de Transporte, estamos en la dirección de dictámenes, soy Mariela Ferrazano. Estuvimos charlando y viendo cómo plantear este encuentro académico y coincidimos que iba a ser interesante si dábamos nuestras experiencias como abogadas dictaminantes y íbamos compartiendo un poco con ustedes los desafíos y el marco de actuación con el que nos encontramos en esta emergencia. Totalmente, preparamos unas filminas como para hacer un recuento de las medidas más importantes que se fueron dictando en todo este proceso, ir haciendo un repaso de todo lo que pasó, reforzando un poco lo que dijeron los otros expositores. Así que empezamos con la presentación. No sé si ustedes están pudiendo ver la presentación de fondo. Están viendo la pantalla que estamos compartiendo, ¿no? Sí, se está viendo perfectamente. Perfecto. Como punto de partida, teníamos a partir de finales de 2019, de diciembre, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública 27541, que lo que hizo fue declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Bueno, en este marco, la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero de 2020, declara al COVID-19 como epidemia y como emergencia de salud pública de preocupación internacional, y ya el 11 de marzo de 2020 declara el brote del coronavirus como pandemia. Inmediatamente al otro día, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto de necesidad y urgencia 260, el famoso decreto de necesidad y urgencia 260, que lo que hizo fue ampliar la emergencia pública en materia sanitaria. Particularmente, y como dijo Vilma en el primer encuentro, en el marco de esta ampliación de la emergencia, lo que se estableció, por sobre todas las cosas, es el trato digno y la vigencia de los derechos. Particularmente se estableció que las medidas sanitarias que se dispongan en el marco de esta emergencia deberán ser lo menos restrictivas posibles y con base en criterios científicamente aceptables. Las personas afectadas por dichas medidas tendrán asegurados sus derechos, en particular el derecho a estar permanentemente informados sobre su estado de salud, el derecho a la atención sin discriminación y el derecho al trato digno. En este contexto se sanciona el decreto 297, el decreto de necesidad y urgencia, que es el que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la declaración de la pandemia que había emitido la Organización Mundial de la Salud, que dijimos anteriormente, y de la emergencia sanitaria ampliada por el decreto de necesidad y urgencia 260. Y se estableció que durante la vigencia del ASPO las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a partir de las 0 horas del día siguiente, que era el inicio de la medida. Y asimismo se estableció que deberán abstenerse de concurrir a lugares de trabajo y no podrán desplazarse ni por rutas ni por espacios públicos, todo esto con el fin de prevenir la circulación. O sea, en este contexto de emergencia, lo que pretendía este decreto era disminuir la circulación de las personas para así reducir el contagio, tratando de entender un poco qué es lo que estaba pasando a nivel mundial, ¿no? Fue la herramienta que se encontró para hacer frente a la pandemia y mitigar los efectos.
a través de la no circulación de las personas. Junio de 2020, pasamos de las medidas de ASPO a las de DISPO. Particularmente lo que se establece es el distanciamiento social preventivo y obligatorio para las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias argentinas. A través de las medidas del Poder Ejecutivo Nacional, lo que vamos a ir viendo es como progresivamente pasamos de un nivel de, a medida, ¿no?, que íbamos teniendo mayor información también, de cada vez tratar de limitar más estas medidas que se iba tomando. Empezábamos con medidas muchísimo más rigurosas, y a medida que la evidencia científica o las recomendaciones del Ministerio de Salud así lo establecían, íbamos, o se iba proponiendo que se ampliara la movilidad. Sí. Flexibilizando un poco las medidas, ya en este año se armó un híbrido entre DISPO y ASPO, dependiendo de la transmisión comunitaria que hubiera en cada aglomerado o en cada departamento. Y ahí, dependiendo de la circulación y de la cantidad de casos que había lugares donde teníamos DISPO y lugares donde teníamos ASPO. Fue medio un híbrido que se fue armando para tratar de restringir lo menor posible las medidas de circulación en los lugares en donde había transmisión comunitaria, sin perjudicar o tratando de flexibilizar un poco las medidas en aquellos lugares donde no estaba pasando lo mismo. No era necesario ser tan riguroso. Exactamente. Para abril de este año sigue la curva de mayor amplitud de circulación, y lo que se establecen son medidas generales de prevención y disposiciones localizadas y focalizadas de contención. En esta medida encontramos disposiciones tales como la dispensa del deber de asistencia al lugar del trabajo, la priorización del teletrabajo, o la suspensión del dictado de las clases presenciales y las actividades educativas. Para tener más o menos una idea de la magnitud del trabajo de todas las jurisdicciones en el marco de la pandemia, las normas modificatorias o complementarias del decreto de necesidad de urgencia 260 fueron 1.424. Al día de hoy, sí. Al día de hoy. O sea, el trabajo que están haciendo las distintas jurisdicciones fue exponencial. Particularmente, y más allá de este marco que comentaba, que es lo mismo que estuvimos charlando en anteriores encuentros con las personas que nos precedieron, a nosotros, en lo que es el ámbito de actuación del Ministerio de Transporte, entiendo que otras jurisdicciones es lo mismo, estábamos en eje en base a las directrices que fuera dictando el Ministerio de Salud, conforme al mismo decreto 260, que es el que amplía la emergencia sanitaria. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud. En ese sentido, el Ministerio está facultado para disponer recomendaciones y medidas respecto de la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario, coordinar con las distintas jurisdicciones, y adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria para mitigar los efectos de la pandemia. Asimismo, en atención a la evolución de la situación epidemiológica, podrá recomendar la suspensión o reducción de frecuencias de servicios de transporte. Y volviendo un poco a esta situación excepcional, a nosotros nos encuentra esta nueva modalidad de trabajo a distancia, con la necesidad de coordinar con las distintas jurisdicciones, de ver qué recomendaciones planteaba el Ministerio de Salud frente a alguna problemática que surgía en el momento. O sea, fue todo muy novedoso y se fue viendo todo sobre la marcha, porque obviamente no teníamos antecedentes de una situación así. Bueno, y el rol de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
también en este contexto y en el marco del decreto de necesidad de urgencia 260, era coordinar con las jurisdicciones y organismos del sector público nacional la implementación de las acciones y políticas para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones que disponga la Autoridad Sanitaria Nacional en el marco de la emergencia y la situación epidemiológica. Particularmente se establecieron excepciones al cumplimiento del ASPO, Por el mismo decreto que lo establece, ¿no es cierto? por el 297, y el jefe de gabinete, con recomendaciones siempre de la autoridad sanitaria, iba a tener la facultad de reducir esas excepciones, en función de la dinámica que se dé con la situación epidemiológica y las recomendaciones que fueran surgiendo, ¿no? Siempre el parámetro directriz era las recomendaciones que nos hacía el Ministerio de Salud, y era lo que se iba advirtiendo día a día, eran medidas de... comenzábamos el día con medidas que había que sacar, con reuniones que mantenían las autoridades políticas, nos planteaban diferentes situaciones, y en base a estas situaciones y las recomendaciones del Ministerio de Salud, teníamos que salir a ver el marco competencial del Ministerio de Transporte para intervenir. Exactamente. Como decíamos, había actividades esenciales, a la gente que tenía actividades esenciales había que garantizarles el transporte público, pero a su vez ese traslado a su actividad tenía que ser cuidado, porque obviamente el derecho fundamental que más estábamos protegiendo todos era la vida y la salud pública, de las personas que se trasladaban, de los choferes que manejaban el transporte que necesitaban utilizar para llegar a sus trabajos. O sea, fueron situaciones que se fueron planteando y que se fueron viendo a medida de que iba saliendo alguna medida, y tratábamos de resolverlas siempre desde el ámbito jurídico que teníamos. Desde el comienzo, desde el 260, ya surge clarísimo el rol fundamental que iba a jugar el Ministerio de Transporte en la gestión de esta pandemia. Se estableció que nosotros, junto con los Ministerios de Seguridad e Interior, podíamos establecer, designar corredores seguros aéreos, marítimos, fluviales y terrestres. Se estableció la obligación de los operadores de medios de transporte internacionales y nacionales de cumplir con las medidas sanitarias y las acciones preventivas que se fueran estableciendo, así como también emitir los reportes que les sean requeridos. Asimismo, con el decreto 297, que es el decreto del ASPO, otra vez se pone de resalto la necesidad que los titulares de las jurisdicciones y de los organismos comprendidos en el ámbito de la Administración Pública Nacional vayan dictando las reglamentaciones que estimen necesarias para cumplir con las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo. Bueno, un poco el marco constitucional, y lo que decíamos hoy, era una situación inédita, y como ya se dijo en otra presentación, había que disminuir la circulación de las personas para así reducir el contagio, pero esto sin vulnerar las garantías constitucionales, entre las que están el derecho a trabajar, a ejercer industria lícita, navegar, comerciar, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, es una garantía constitucional, y en este contexto había que restringirlas lo menos posible. La protección del trabajo en sus diversas formas, la protección de la salud y seguridad, trato equitativo y digno, mismos principios que buscó mantener el 260 con el artículo que les comentábamos. Además de los derechos constitucionales, teníamos también de jerarquía constitucional, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los mismos manteniendo la misma línea que los derechos que estaban garantizados por los Estados partes tienen que ser limitados solo en virtud de una ley, o para proteger la seguridad nacional, el orden público, la moral o la salud pública.
En este contexto, tenemos la declaración de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 2020, que es relativa a los problemas y desafíos del COVID, y plantea que tienen que ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales. Y nos parecía importante destacar en esta declaración se consideró que todas aquellas medidas que los estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos humanos debe ser limitada temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarios y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. Un poco lo que decíamos de seguir los criterios científicos y estar un poco al día con cómo iba evolucionando esta pandemia. En este contexto, como jurisdicción, vimos infinidad de medidas hoy y estos días, cuando fuimos charlando para ver qué experiencias compartirles, incluso recordábamos medidas que tuvo que sacar el ministerio que ya no registrábamos por esta cuestión de era un día, las 24 horas, abocados a darle solución a un problema que nos planteaban, algo que necesitaban que hiciera el Ministerio de Transporte, y al otro día dábamos vuelta a la página y teníamos que salir a poner solución a otra situación. Desde el Ministerio de Transporte, esta jurisdicción sacó medidas relativas a actividades esenciales, restricciones, sobre todo esquemas de prestación de servicios de transporte, suspensiones, condiciones de operación, uso obligatorio del tapaboca en el transporte público. Las excepciones a la circulación, cómo se implementan los certificados, esto que hablábamos de el regreso a la residencia habitual, los vuelos sanitarios, también salieron protocolos en materia de transporte automotor, ferroviario, aeronáutico, marítimo, fluvial. Establecimos comités de crisis, de prevención para el COVID. Otro asunto súper importante que estuvimos manejando es el tema de los subsidios y los fondos compensadores en el marco de esta emergencia. También el sistema de precarga sube para los trabajadores de la salud, y también acuerdos y convenios para garantizar que se continúe con los servicios de distribución y transporte terrestre de cargas para abastecer las necesidades y los bienes de consumo esenciales. Bueno, ahí más o menos terminamos con la presentación. La compartimos si alguien no va a quedar subida al canal de YouTube. Y bueno, la idea era comentarles un poco más lo que fue nuestra experiencia, más allá de todas estas normas, pensando un poco en todo lo que había pasado. La verdad es que fue 1 año y medio, pero parece haber sido una eternidad la cantidad de cosas que pasamos y la cantidad de situaciones que se fueron dando. Como un dato no menor, esto nos encuentra con otros temas que se estaban dando. Por ejemplo, tuvimos un cambio de gestión, y en todo cambio de gestión, la gente que trabaja en la administración pública sabe que los equipos como que se renuevan, se reacomodan. El trabajo remoto. El trabajo remoto, o sea, aprender a trabajar a distancia. No estábamos acostumbradas. Nosotras la verdad que veníamos ya trabajando juntas hacía varios años en el Ministerio de Transporte, entonces eso nos allanó muchísimo la cuestión. Estábamos también en la transición del expediente papel al expediente electrónico, que más allá de que estaba muy avanzado ese tema, estaba todavía en transición, entonces había que digitalizar todo lo que quedaba como para poder resolverlo. El trabajo diario se sumaba a todas estas medidas y estos problemas que había que solucionar en el día a día. No solo era la coordinación dentro del equipo propio de la Dirección de Jurídicos, sino también era nuestro intercambio con las otras jurisdicciones y los otros servicios jurídicos. El trabajo a distancia
presentó muchísimos desafíos. Nos encontrábamos, recurríamos muchísimo al Drive, de hecho, y de repente por ahí teníamos que sacar una medida y éramos abogados de diferentes servicios jurídicos tratando de ponernos de acuerdo, cada uno con el ámbito competencial de su mundo, qué hacer, cómo abordar el tema, y siempre esperando las recomendaciones del Ministerio de Salud, porque se verificaba cierta situación que teníamos que atender, pero necesitamos ver qué decía el Ministerio de Salud, cuál era la indicación, en qué términos, y era trabajo que terminaba a cualquier hora. Totalmente. Un poco anecdótico, pero nosotras, como decía, veníamos trabajando hacía muchos años juntas y armábamos mucho café jurídico para analizar las medidas, y a distancia era todo muy difícil, y hablábamos, y seguimos hablando, hoy por hoy, hasta cualquier hora tratando de resolver las cuestiones que van surgiendo, o sea, del día a día, y medidas que sean propias de este contexto. Y además de nuestro trabajo habitual de los dictámenes previo a cualquier medida que se dicte en el ámbito del Ministerio de Transporte, era asesorar constantemente cómo abordar las situaciones que se iban presentando. El problema es X, por ejemplo, actividades esenciales, bueno, teníamos que ver el marco de actuación del ministro, hasta dónde llegaba, hasta dónde le competía a otro ministerio, que sí, que no, de qué modo, a su vez, por ejemplo, los certificados que tenían que ser a través de una web, hablábamos con los organismos a ver cómo se iba a poder implementar, si íbamos a dar con la capacidad, por ejemplo, con el regreso a casa, le dimos muchísima vuelta a cuál era el mejor modo para tramitar esos certificados. La verdad que fue un trabajo titánico, no solo de esta dirección de jurídicos, también de los descentralizados del Ministerio de Transporte, y la verdad que se trabajó muy bien entre servicios jurídicos. Otro desafío estuvimos hablando todo el día de los desafíos Y ahora quedamos en blanco, sí, están muy normalizados. Creo que los principales fueron esos: el dejar de tener horarios, además ser empático en las situaciones personales de cada uno de los integrantes de los equipos de trabajo, y las nuestras personales. La no fue fácil. La pandemia nos encontró en el rol de abogados del Estado teniendo que salir a resolver situaciones, no podíamos tener un rol pasado, sino que había que dejar un poco de lado las cuestiones personales y todo lo que estaba transitando cada uno para salir a resolver lo que necesitaba la sociedad, defender el derecho a la vida, el derecho a la salud de todas las personas y las situaciones en este marco inédito. Parte del trabajo a la hora de dictaminar o ver cómo proyectar las normas que iban a salir desde el Ministerio de Transporte, además del fondo y de la competencia, me acuerdo que pasábamos muchísimo tiempo verificando la vigencia de las normas, porque la propia naturaleza de los decretos de necesidad de urgencia o de las medidas que iban sacando eran muy limitadas. Entonces, todo el tiempo era revisamos bien hasta qué fecha llegamos, hasta cuándo nos cubre. ¿Qué hacemos cuando se vence? O sea, seguimos en la misma línea, podemos flexibilizar un poco. Claro, se va a volver a activar esto, va a cambiar el rumbo. ¿Qué hacemos con los esenciales? Todo el tiempo íbamos actualizando nuestra base de datos interna de actividades esenciales, no esenciales, analizando situaciones particulares. Hay que incluirlas, ¿no? ¿De qué modo? ¿Qué proponemos desde el Ministerio de Transporte? Fue un laburo, sí, un trabajo muy, muy duro, pero creo que salimos más fuertes, que nos fue muy bien. Fue un desafío, creo que todos los que formamos parte de este proceso aprendimos muchísimo, Sí. Trabajamos bajo presión muchísimo,
y creo que sí, que es fortalecido. Y de hecho, de las otras exposiciones, creo que fue algo generalizado. O sea, la verdad es que agradecemos que nos hayan invitado y ser parte, y haber escuchado las experiencias en otros organismos o en otras jurisdicciones. Nos identificamos muchísimo con lo que fueron sintiendo o percibiendo nuestros colegas. Totalmente, sí, sí. Más allá de trabajar coordinado con otros servicios jurídicos, escuchar sus experiencias hace que sintamos que no estábamos solas en ese proceso. Más allá del equipo, por supuesto, que nos acompañó. Sí, pasó. No. Es lindo también estar desde este lado. Normalmente y habitualmente nosotras somos alumnas regulares del ECAE. Nos encanta, nos vivimos formando, y la oportunidad de estar desde otro lado, compartiendo nuestras experiencias, es muy gratificante, así que les agradecemos muchísimo el lugar que nos dieron. La oportunidad, y que hayan organizado este seminario, que creo que nos aportó mucho a todos y a todas. No sé si hay alguna consulta o algo. Los agradecidos somos nosotros, doctora, realmente por haber compartido la experiencia de ustedes en su gestión y en el organismo al que representan. Es muy claro, digamos, porque en todas las exposiciones que hemos recibido con anterioridad, nos han marcado esta misma cuestión, ¿no es cierto? Todos aquellos que han tenido que, a su vez, reglamentar las normativas que bajaban de los organismos superiores, tanto de presidencia como de los ministerios, se veían, digamos, en ese choque paradigmático, ¿no es cierto?, entre los derechos fundamentales que nuestro régimen constitucional establece y las restricciones que había que realizar. En todos los organismos nos hemos, digamos, con beneplácito hemos visto que todos han hecho ese juicio de ponderación, ¿no es cierto?, que la normativa, digamos, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos nos aconsejan, en el sentido de motivar el acto adecuadamente, de establecer la necesaria adecuación entre el objetivo de la norma a dictar y la necesidad estricta de protección de la salud, ¿no es cierto?, limitar al mínimo el derecho. Es decir, esa ponderación, esa racionalidad, esa razonabilidad de las medidas ha estado presente en todas las exposiciones que hemos recibido hasta el presente. No sé si será materia de competencia de ustedes, ¿no es cierto? Por ahí, dentro del área de asuntos jurídicos hay otros organismos que están a cargo de esto, pero no sé si ustedes están al tanto de cómo ha sido recibido eso en el ámbito judicial, cuando se han planteado amparos, se han planteado medidas judiciales frente a estas restricciones. Si ustedes han tenido alguna experiencia en ese sentido, de cómo han sido la devolución del Poder Judicial respecto a ese juicio de ponderación, ¿no es cierto?, que también realizan los jueces al momento de evaluar las medidas administrativas que se adoptan. No sé si ha sido competencia de ustedes han participado en algún modo de la experiencia que han tenido el organismo que ustedes representan en esa materia. Nosotras integramos la dirección de dictámenes, somos abogadas dictaminantes, y lo que sabemos es de judiciales un amparo, ¿no es cierto? Sí, perdón, me recibieron. Aprovecho Hola, Sebastián, un placer que estés. Para presentarme. Obviamente estuve ahí como escuchándola en vivo. Y bueno, primero soy el director general de Asuntos Jurídicos Te podemos presentar nosotras, si querés. No,
no es necesario, ya está, ya me estoy presentando. En realidad, que estén ellas acá es también un reconocimiento mío del trabajo, es solamente una selección de todo un gran equipo, al cual tuve muy poco tiempo para conocerlos, porque yo entré casi en enero, los primeros días de enero, y a los 2 meses ya estábamos en teletrabajo, ¿no? Con equipos nuevos en teletrabajo, con afectación de derechos, en un contexto donde había que cuidar la salud de las personas, y había algunas restricciones importantes a la circulación de las personas. Nosotros siempre tuvimos, y ahí vamos a la pregunta, Horacio, tuvimos como eje cuidar el norte, ¿no? de las cuestiones humanitarias, ¿no? Ya desde la primera nota que tuvo que hacer desde el Ministerio, en los primeros horas de la emergencia, con algunos aviones de pasajeros en circulación, a pesar de un decreto que parecía prohibir todo, ¿no? Esto, digo, siempre primó esa mirada, en realidad, de un derecho que tiene que mirarse en su integridad, que no había una restricción total, sino que había cuestiones para salvaguardar las cuestiones humanitarias, ¿no? Y fue el Ministerio de Transporte uno de los que primero empezó a utilizar ese eje para permitir algunas excepciones que se iban sucediendo sobre la práctica diaria que bien contaban las colegas. Obviamente, en esto el Estado actuó como uno solo, ¿no? Y acá muchos de los amparos terminaron recayendo sobre Cancillería. Nosotros hemos tenido algunos en particular, sobre todo fueron los y también los colegas que estuvieron esta misma semana de migraciones, sobre todo sobre Cancillería, pero recuerden también, tuvimos un amparo, sobre regreso de una persona, ya no recuerdo el país, digo, pues pasó parece una década de esto. Y pasó una década, pareciera. Y más allá del resultado, esto ya es circunstancial, nadie se alegra porque no pueda volver, la verdad que no es ese, ninguno lo siente como un éxito en estos casos donde está en conflicto valores, sentimientos, derechos de las personas. Sí es importante recatar que no solamente Cancillería fue la que recibió la mayor porcentaje de amparos sobre estas cuestiones, aquellos que estaban en el extranjero. Acuérdense que a muchos la restricción estaban de viajes, de vacaciones, de trabajo y no podían volver en el primer momento. Sí, Cancillería, y fue parte también de nuestra defensa, había articulado un programa específico con fondos destinados a atender a aquellas personas que estaban en el extranjero, con lo cual esa restricción, por el otro lado, parecía cubierta a través de políticas públicas que estaba haciendo el Estado para salvaguardar y cuidar a estas personas que estaban en el extranjero, por una cuestión de seguridad del conjunto que estaba acá en el país, no se les permitía volver. Digo, tuvimos pocos, ¿sí? Pero esa fue la mayor defensa y articulada también con Cancillería y Migraciones. Excelente, doctor Piana. La verdad que fue muy claro el panorama. Nos hemos quedado con una impresión muy concreta de cuál ha sido la gestión jurídica en el área de ustedes, y sabemos que han hecho un esfuerzo enorme, digamos, desde el punto de vista del equipo de trabajo, para afrontar todas estas situaciones, ¿no? Que no son menores. Como usted bien dice, hay que estar en el lugar concreto de cada uno de aquellos que se han visto restringidos o limitados, ¿no? Es decir, con mayor o menor responsabilidad en algunos casos, pero bueno, son situaciones humanas que hay que atender. Y creo que en ese sentido es otra de las cuestiones que nos llevamos como conclusión de cada una de las áreas que han intervenido, es decir, esa preocupación por dar una respuesta humana al problema concreto. No se ha actuado burocráticamente, digamos, se ha atendido cada caso en particular, cada caso concreto, con mayor o menor éxito en muchos casos, pero esa preocupación ha estado,
esas directivas nos han llegado a todos, aquellos que estamos atravesando esta situación, y como cuerpo de abogados del Estado todos hemos tratado de aportar, ¿no es cierto?, esa cuota de humanidad para resolver los casos concretos. Así que desde ya, muchas gracias a la doctora Arrieta y Ferrazano, al doctor Piana, y a todo el equipo del Ministerio de Transporte, porque la verdad que sabemos que han hecho un esfuerzo enorme. De mi parte y de la Procuración del Tesoro y de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, nuestro agradecimiento por su participación, por la colaboración en este seminario, y bueno, si no hay preguntas, no sé si Chiara tiene alguna que le ha llegado, si no, les haremos No, llegar. en el canal de YouTube no hay ninguna, pero acá Gabriela escribió algo por el chat del Zoom, estoy viendo. Pregunta, doctoras, ¿las medidas que se fueron dictaminando fueron objeto de impugnación judicial en el ámbito del Ministerio de Transporte? ¿Esto constituyó una problemática significativa en ese ministerio? Es lo que explicaba recién el director general de Asuntos Jurídicos. Exacto. Sí, no, por suerte no hemos tenido impugnación en materia de las dictadas por el propio ministerio. Las resoluciones nuestras del ámbito del ministerio no hubo, que yo recuerde, impugnaciones sobre esas medidas. No. Ha sido claro, doctora, ha sido respondida. Nuevamente, nuestro agradecimiento, y bueno, los voy a invitar a todos para el próximo martes a esta misma hora, donde vamos a tener el cierre de este seminario con la participación de la subsecretaria legal de la Jefatura de Gabinete, la doctora María Elena Catani, y el director general de Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Gabinete, el doctor Santiago Herrera, quienes van a cerrar, digamos, este ciclo de charlas referidas a la gestión jurídica de la pandemia. Así que quedan todos y todas invitados para este próximo martes, y dar un cierre, digamos, con el panorama general que ha tenido, digamos, el tratamiento de cada uno de estos temas en la jefatura de gabinete, ¿no? Es decir, me parece que es un buen broche como para que nos llevemos un panorama completo de la gestión de los abogados y abogadas que han participado en estos temas. Nuevamente, muchísimas gracias, y hasta el próximo martes. Muchas gracias a todos, Gracias. a todas. Un placer.